Los festivales de la Biblia son encuentros de espiritualidad con el texto bíblico. Y hoy vamos a empezar con el texto bíblico, vamos a tener una experiencia grata con el texto de Juan, y el énfasis es Jesús de Nazaret y la poesía de los salmos. En esos dos temas es que hay muchos temas más que se pueden discutir. Por ejemplo, el año que viene el tema va a ser las parábolas de Jesús, que son maravillosas. Pero este año hemos empezado con temas generales sobre el ministerio de Jesús y la poesía de los salmos. Hoy vamos a hablar de Jesús para poner los pies bien en el piso y vamos a esperar que Dios nos bendiga y nos ayude. Entonces tenemos una dinámica al comenzar y tenemos un poema al culminar. Pero al culminar cada presentación en la mañana tenemos un momento de oración. Repita conmigo: yo he venido a ser bendecido y bendecida por el poder de la palabra del Señor. Y dígale al Señor: Señor, tome mi vida y hazla de nuevo. Dios está aquí, hermano y hermana. No lo dudamos, tan cierto como el aire que respira, tan cierto que cuando le escuchamos, Él nos puede oír. Muy buenos días a todos, saludos al pastor de forma particular, a toda la congregación de buenos amigos y amigas. Llegamos la primera vez, pastor, usted estaba en Puerto Rico, pero sí, así que está perdonado porque estaba en buen lugar. Pero desde que llegamos a aquel momento ya somos amigos de la iglesia. Aquí hay un grupo de buenos creyentes que nos recibieron con tanto y tanto cariño que ya nos queremos quedar por acá. Una de las cosas más hermosas que nos ha pasado a nosotros como creyentes y como líderes que desde que nacimos comenzamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras y empezamos a escudriñar el texto bíblico desde pequeño. Una de las cosas más hermosas que nos pasó fue llegar a la tierra de los grandes milagros, a la tierra de nuestro Señor. Allí, en aquellas tierras y a través de los creyentes de aquellas tierras, nuestra vida fue transformada. Comenzamos a ver el texto bíblico de forma distinta. Cuando llegamos al mar de Galilea, me parecía ver al Señor cuando llevó a efecto su ministerio alrededor de ese mar. Y empecé a notar cosas que no había visto nunca antes. Cuando llegué a la tumba vacía, el texto bíblico para mí se transformó en nuevas experiencias, en nuevas dimensiones, en nuevas interpretaciones, porque allá en aquellas tierras comencé a mirar el texto bíblico con ojos diferentes. Jesús, el ministerio de Jesús, todo lo que hizo, para mí tomó nuevas rutas, nuevos rumbos, nuevos caminos. Los salmos, me acerqué a los salmos mirando un poco más allá con profundidad, porque el texto bíblico comenzó a tomar nuevas dimensiones, porque allí descubrí que había que acercarse a las Sagradas Escrituras con una mirada diferente. Todos ustedes tienen una hojita por ahí. Es en blanco y negro, una hojita como esta. Por favor, en este momento yo quiero que todos, si ya comenzaron a mirar, todos se acerquen a ella. Esta que está aquí, tienen que poner esta línea más oscurita, tienen que mirarla desde este punto de vista. Y yo quiero que todos observen esa hoja. Y me gustaría saber, porque como mientras yo hablaba ya habían 2 o 3 personas mirando la hoja, ¿verdad? Cuando se la dieron. ¿Todos tienen? ¿Quién no tiene? ¿Hay alguien por ahí que no tiene? Hay 2, 3, 4 personas todavía, 5, 6. Traigan como 10 por ahí porque todavía hay personas que no. Mientras se acercan los muchachos con las hojas, yo quiero que ustedes empiecen a mirar qué ustedes ven ahí. ¿Perdón? Un espiral. ¿Quién más ha visto algo distinto?
una X, una mariposa, un 10. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Quién ha descubierto algo distinto? Ceros, varios números, un espiral. ¿Quiénes dijeron un espiral y una perdón? Un rostro. Quienes dijeron un espiral y una mariposa se ponen de pie, por favor, porque son dos hojas diferentes. Son dos hojas diferentes, pero está bien. Hermanas, ya ustedes conocían, parece que no lo habían visto, porque ellas supieron mirar con profundidad la hoja. Así de pronto, muy bien, hay una mariposa y hay un espiral. En todo este montón de puntos, pueden sentarse, muchas gracias, hermana. En todo este montón de puntos, de pronto, cuando usted mire esta hoja, lo que ve, quizás yo que tengo colores, quizás yo veo flores, amarillas, rosas, rojas, pero veo como muchos puntos, no me dice mucho, ¿verdad? De pronto este cuadro no me dice mucho. Sin embargo, cuando nos acercamos a él, empezamos a descubrir y profundizamos en la mirada, comenzamos a descubrir algo bello. ¿Les pareció bonito lo que ustedes vieron? El espiral, en la forma que está colocada, ¿verdad? Qué hermoso. Los que vieron la mariposa, qué hermosa mariposa, y detrás con un background precioso. Y ellos se ríen porque ustedes no vieron nada de eso, ¿verdad? Pero aquí, detrás de todos estos puntos, hay un cuadro hermoso, bello, indescriptible. Si lo ven en colores, mire, se queda enamorado de este cuadro. Imagínense ustedes que cuando yo lo estaba mirando por primera vez, yo le dije a mi esposo, pero mire qué bonito. Y yo quería, porque de pronto yo creía que él veía igual lo mismo que yo estaba mirando, pero no miraba lo mismo que yo miraba. De eso se trata en esta mañana el estudio que vamos a tener sobre Jesús y los salmos. Jesús, el ministerio de Jesús y los salmos, hay que saber tener buenos ojos. Hay que saber profundizar en la mirada. Hay que saber descubrir lo hermoso que hay a través del ministerio de Jesús para entonces nosotros entender y ver el mensaje hermoso y completo, transformador de vida, de redención que trajo Jesús a la humanidad a través de la profundidad de nuestra vista, a través de mirar con seguridad, pero con profundidad los salmos. Vamos a descubrir cuando decimos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vamos a saber decirlo con el corazón porque hemos sabido mirar con profundidad y mirar lo que el Señor realmente nos quiere decir. Preparemos nuestros corazones, nuestra vida completa para profundizar en el ministerio de Jesús y los salmos. La importancia de practicar y ejercer, es decir, cuando nosotros leemos la Biblia, no basta una mirada, hay que seguir. Nunca en la Escritura el objetivo es que la gente lea la Biblia, es que la escudriñe. El asunto no es leer Juan 3:10, ver que de tal manera me dio al mundo y dejar de citarlo de memoria. No, el asunto es poder estudiar el texto bíblico, comprender el texto bíblico, disfrutar el texto bíblico para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Todas estas presentaciones ustedes las tienen, pero yo voy a usarlas, me voy a salir de ellas un poquitito y vamos a disfrutar el mensaje de esta manera. Primero les digo, número 1, nosotros tenemos 4 evangelios. A veces la gente me dice, pero ¿y por qué tanto evangelio? Con uno más largo hubiésemos tenido. ¿Recuerdan? Yo estoy seguro que ustedes, alguien le debe haber dicho, los maestros de escuela bíblica aquí o los maestros de la iglesia, alguien le debe haber dicho, pero yo, güey, Marco y Lucas, yo les digo, miren, Dios es tan bueno y tan inteligente que en vez de darnos un evangelio con una perspectiva del ministerio de Jesús,
nos dio 4 para tener 4 perspectivas y ampliar nuestro conocimiento de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, este púlpito que está frente a mí, yo quiero describirlo. Yo me paro aquí. El único ángulo que yo puedo ver es este que está frente a mí. Para saber lo que está frente, le tengo que preguntar a ustedes. Para saber lo que está en este lugar, le tengo que preguntar a ellos. Para saber lo que está en este lugar, le tengo que preguntar a ellos. Quiere decir que para nosotros comprender una imagen, tenemos que tener más de una perspectiva. Y eso yo le digo a mis estudiantes sobre Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos la perspectiva de Mateo, que presenta a Jesús como un nuevo Moisés. ¿Recuerdan el capítulo 5? Donde el Señor sube al monte como Moisés y le dice a los discípulos: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Quién era el que decía eso? Moisés. Jesús era un nuevo Moisés. Luego de Mateo viene Marcos. Marcos es el que analiza y presenta a Jesús como el Señor de las parábolas. Luego viene Lucas, que es el Señor de los milagros. ¿Por qué a Lucas le interesaban las sanidades? Porque era médico. Y luego viene Juan, que hablamos el día de hoy, donde presenta un Cristo maravilloso y especial. El Evangelio de Juan presenta un Jesús que rompe los linderos del tiempo. Cuando inicia el Evangelio dice: en el principio, ¿cómo dice el texto bíblico? ¿Quién recuerda? Era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Desde el comienzo mismo de la historia y desde el comienzo mismo del Evangelio, se nos dice que Jesús es una figura especial. Y culmina el Evangelio diciendo: si nosotros fuéramos a poner todo lo que Jesús hizo y dijo en un libro, no habría papeles ni libros para poder escribirlo así. En efecto, el Cristo de Juan no comienza en Belén de Judea, empieza en el día 1, en el momento 1 de la creación, ni comienza en la sinagoga de Nazaret. El Cristo de Juan se ubica fuera de los límites del tiempo y de la historia. De acuerdo con el Evangelio, en él estaba la vida, y la vida era la luz de las personas. Es decir, que Cristo encarnó la vida de Dios y nos da vida y vida en abundancia. Para Juan, Cristo era el Señor de la vida, pero no solamente de la vida, sino de la vida abundante, que manifiesta su poder en medio de la existencia humana, y sus palabras y acciones revelan esa característica. El Cristo de Juan habla con autoridad, habla con virtud, habla con poder, habla con gracia. Sus palabras no eran para entretener, sino para transformar, redimir, salvar, liberar, restaurar y dar vida y vida en abundancia. Lo de la predicación del Evangelio de Jesús no era el entretenimiento semanal. No era para entretener. Hay muchos comediantes ahí en la televisión. No, ese no es el negocio de Jesús. El negocio de Jesús son las sanidades. Y quiero hacer un paréntesis, porque en estos días estamos añadiendo lo siguiente, que el pastor debe haber predicado de cuánta sanidad hay en el Evangelio. Lo que no nos habíamos dado cuenta, o si ya alguien se ha dado cuenta, pero no estábamos destacando, es que todos los enfermos que se encontraron con Jesús se sanaron. Interesante esto, ¿eh? Todos los endemoniados que se quedaron con Jesús, que encontraron con Jesús, fueron liberados. Y todos los muertos que se encontraron con Jesús fueron resucitados. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Interesantísimo. Nosotros, ¿verdad?, trabajamos con el asunto de las sanidades. Un elemento adicional, los maestros que están aquí, las predicadoras, los predicadores que están aquí, escuchen esto. Todos los milagros de sanidad, no la mayoría, todos, repita conmigo, todos, tienen una dimensión que le añade a la persona sana el poder de valerse por sí mismo, que es el poder más grande que puede tener una persona, no depender de los demás. ¿Recuerdan el paralítico que estaba, verdad, esperando que las aguas se movieran? En el capítulo 5 de Juan, voy a hablar un poquitito. Jesús le pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Por qué no te acabas de sanar ya si estás aquí?
Yo les voy a explicar todo eso en un rato. Pero el paralítico le contesta, es que mis amigos no vienen a la hora que se mueven las aguas. Es decir, que él estaba enfermo, no por cuenta de él. ¿De quién era la culpa? De los amigos. Es decir, que él vivía una vida dependiente de los demás y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted tenga una vida liberada, transformada por el poder y por la virtud de Dios. Dígale al que está detrás de usted, Dios te quiere liberado. Gloria al Señor por eso. El Cristo de Juan hablaba para liberar. Sus palabras eran de transformación extraordinaria. Su mensaje no era superficial ni cautivante. Su verbo estaba al servicio de la esperanza y de la liberación. Escuchen el mensaje de Jesús. Antes que Felipe te llamara, ¿recuerdan el texto bíblico? Cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué pasó? Yo te vi. La frase revela conocimiento perfecto y poder de percepción. El ser humano no se puede esconder de su mirada grata, amorosa, transformadora, poderosa, penetrante, sabia. La gente no puede evadir sus ojos redentores. Los hombres no pueden ignorar sus deseos de transformación. Las mujeres no son capaces de eliminar su poder de sanidad, su poder de virtud. Los niños y las niñas son objetos de su amor. Los ancianos y las ancianas reciben su gracia maravillosa. El Señor nos ve. Eso es una bendición y eso es un problema. Mira cómo lo estoy poniendo. Eso es una bendición porque el Señor nos ve y nos cuida. El Señor nos ve y nos bendice. El Señor nos ve y nos guarda. El Señor nos ve y nos protege. El Señor nos ve y nos sana y nos libera y nos transforma y nos cuida. Miren, el Señor cuando nos ve encadenados rompe las cadenas. Porque Dios odia las cadenas aunque sean de 24 quilates. Todo lo que lo amarra a usted, todo lo que le amarra a usted, todo lo que no le permite llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea, no proviene de Dios. Y todas las cadenas hay que romperlas. Hay cadenas físicas que no lo permiten mover. Hay cadenas emocionales, espirituales, recuerdos adversos, memorias heridas. No hay cadena que se resista al poder de Dios. La bendición es que Dios nos ve. Y el problema que nosotros tenemos es que también Dios nos ve cuando no queremos que Él nos vea. Digo, acá entre ustedes y yo. Digo, tenemos al pastor aquí, ¿verdad? Yo sé que esto no tengo que decirlo aquí, ¿verdad? No lo tengo que decir, pero por si acaso. Por si acaso. Cuando actuamos de manera impropia, Dios nos ve. Cuando nos da coraje y decimos una palabra que yo no puedo repetir aquí desde el púlpito, Dios nos ve. Cuando la vieja criatura sale, ¿quién nos ve? Dios nos ve. Cuando alguien se le mete en el carro frente a usted y lo mira y le enseña todos los dedos buenos y malos, Dios, y usted le contesta. Digo, acá entre ustedes y yo, después mire los ojos, los oídos del pastor y usted le contesta, Dios nos ve. La bendición es que Dios nos ve. Pero el problema que tenemos es que Dios nos ve. El Dios bíblico nos ve. Cuando estamos desorientados, el Señor nos vio. Cuando estábamos heridos, el Señor nos vio. Cuando estábamos perdidos, el Señor nos vio. El Señor nos ve cuando estamos debajo de la higuera. Es decir, nos ve cuando menos lo esperamos. Nos ve cuando menos lo pensamos. Nos ve cuando menos lo deseamos. Nos ve cuando nosotros pensamos que nadie está al tanto nuestro. Miren, Felipe parece que era un buen evangelista, buen miembro de la iglesia. Viene para acá, acepta seguida. Bueno, voy a ver. Porque tan pronto, miren este detalle, tan pronto descubrió al Mesías, ¿qué hizo? Le habló a su hermano. Nuestra familia es nuestro primer campo misionero. Porque nuestra familia sabe, conoce nuestras virtudes y también nuestros defectos. Y como el que está en Cristo, nueva criatura es,
su familia debe ver los cambios que el Evangelio ha traído en su vida. Si usted viene a la iglesia pero se comporta igual, no ha habido cambio. Si usted está en la iglesia, invita a su primo, su prima, su mamá, su papá, pero usted ha actuado de la misma manera antes del momento, antes de convertirse al Evangelio, yo no quiero ir para allá porque ahí no se cambia a nadie. Felipe era buen evangelista y comienza a hablarle a su hermano y le dice: Natanael, ¿quién recuerda la conversación? Es muy interesante, porque dice: Natanael, he encontrado al Mesías. Y Natanael dice: ¿cómo? No me digas eso a mí. Entonces, si llega ese puertorriqueño y dice: ¡ay, bendito! Porque hay que decir ahí: ¡ay, bendito! ¿Cómo va a ser? Entonces, Natanael le dice: ¿y de dónde es que viene el Mesías ese que tú dices? ¿De dónde es que sale? Entonces, Felipe no le quería decir. Lo que pasa es que él habla muy bien. Sí, yo sé que habla muy bien, pero ¿de dónde es que viene? Lo que pasa es que tú no sabes. Ese hombre hace milagros y habla para... ¿que de dónde viene, sí o no? Olvídese usted que era hispano y vivía en Miami, Natanael. Tiene que haber sido eso. Entonces, Felipe no puede más nada. Dice: bueno. Dice, como los dominicanos, viene de Nazaret. Pero tú estás mal de la mente. Si de Nazaret no nace nada bueno. Yo le doy tantas gracias a Dios que Dios supera nuestros prejuicios. Yo le doy tantas gracias a Dios. Siempre hay lugares que nosotros pensamos: de ahí no sale nada bueno. Yo viví en Miami, así que yo sé de dónde viene la cosa aquí, ¿oyeron? Hay personas que dicen: no, de aquí este lugar, de la Sagüecera, de Hialeah, hay que orar de Dios y buscar de Dios. Pero yo le tengo una buena noticia. Es que de todos esos lugares que nosotros pensamos que no sale nada bueno, ahí Dios tiene su gente. Alabado es el nombre del Señor. Désele un aplauso fuerte al Señor, se lo merece ahí. En esos lugares que nosotros, los puertorriqueños que están aquí, miren, los otros días me mencionaron, me dijeron: es como la perla. Y yo le decía: no, peor que la perla. Yo quiero que ustedes sepan que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento. Cero. Yo quiero que ustedes sepan que Nazaret tenía mala fama, porque ahí vivían las personas judías, la mayoría de las personas, pero las personas que no cumplían con la ley ahí, ¿verdad? 4x4, ya, bien, siguiendo lo que los rabinos decían. Entonces desarrollaron mala fama, pero de ahí era que venía Jesús. Y María estaba allí, y José estaba allí, y Natanael no podía explicar qué era lo que pasaba, pero antes que Felipe lo llamara, ya el Señor lo había visto en efecto, nos ve muy bien y penetra con su mirada lo profundo de nuestro corazón. Reconoció en Natanael un verdadero israelita, lo identificó como un hombre de bien. El Señor sabe dónde está la integridad, sabe dónde está la moral, sabe dónde está la gracia, sabe dónde está el poder, sabe dónde está la virtud, sabe dónde está la misericordia y sabe dónde está la fe. El Señor lo sabe y lo sabe muy bien. Sabe dónde está el perdón, el amor, la gracia, el esfuerzo, la dedicación, el poder y la paz en el nombre del Señor Jesucristo. Lo conoce y lo conoce muy bien. El Cristo de Juan es extraordinario. Antes de pasar al próximo, le voy a decir lo siguiente. Miren, ese texto, antes Felipe te llamara, recuerdan, te vi, es muy bonito. Hay que leerlo con calma. Pero yo he escuchado tantos predicadores y predicadoras que hablan bien. Pero ¿qué hacía Natanael debajo de la higuera? Yo he escuchado sermones extraordinarios. Estudié uno recientemente en México, hace algunos años en México, en la península de Yucatán. Y estaba este predicador que tiene A en homilética. Buen predicador, pero bueno, comienza a predicar y dice: hermano, yo le doy tantas gracias a Dios, porque cuando Natanael estaba allí, había puesto una hamaca en la higuera
y allí estaba soñando con los ángeles que subían y bajaban, y él explicó cómo hablaba con los ángeles y todo. En homilética tenía A, en exégesis se colgó, no era ninguno. Porque la frase, ustedes saben que en español hay frases que se llaman estereotipadas, frases ya creadas. Por ejemplo, yo les digo, no por mucho madrugar, pero entonces él me contesta, pero al que madruga, yo no tengo que decirla toda. Con decir un pedacito, ya se sabe lo que yo quiero decir. En hebreo hay una frase larga que dice, voy debajo de la higuera a leer la Torá. Es la ley. Con el tiempo se cortó. Voy debajo de la higuera a leer. ¿A leer qué? El Miami Herald. La Torá. Se cortó un poco más. Voy debajo de la higuera a dormir. No, a leer la Torá. Y porque Natanael estaba leyendo el texto bíblico, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. Fíjense que cómo vamos poco a poco aprendiendo. Pero no solamente esto. Miren, quizá pudo haber estado dormido. Digo, porque todos tenemos que dormir. Y debajo de la higuera nosotros hemos estado ahí. Les prometo que cuando lleguen a la Tierra Santa les voy a decir a Noemí, búscate una higuera por ahí para que se acuesten a dormir. Digo, después de haber escuchado el sermón y los estudios y eso. Y hay una frase en hebreo que yo le voy a ver, vamos a saber aquí a quién se le dijo en la Biblia, que dice, ¿qué haces ahí, dormilón? A Jonás, muy bien. O sea, el Señor, si lo ve durmiendo, le dice, ¿qué haces ahí, dormilón? Pero lo vio leyendo la Torá y le dijo, un verdadero israelita, porque la gente de bien lee la Torá y lee la Biblia. La gente que crece en Cristo lee las Escrituras. La gente que se desarrolla en el Señor lee la revelación de Dios en Cristo escrita. La gente que quiere crecer no fundamenta su crecimiento en que alguien ore por ella. Gloria a Dios, yo voy a orar por ustedes todo el día de hoy. Hoy vamos a estar en oración. Eso es bueno. Mañana voy a orar por las visitas y por los enfermos. La oración los unos por los otros es buena. Pero lo que nos hace crecer en Cristo es nuestra lectura, nuestra devoción, nuestro contacto con la Escritura, nuestra oración. La oración que yo les voy a hacer y el pastor le hace nos apoya, intercede, nos ayuda, pero no espere crecer porque alguien ore por usted. Usted crece porque usted ha decidido crecer y desarrollarse en el Señor y ser una bendición para la gloria y la honra del Dios viviente. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Dígale que está al lado suyo, tenemos que leer la Escritura para crecer. Sin leer, cero crecimiento. El Cristo de Juan es extraordinario. Si usted comienza a leer el Evangelio según San Juan y se encuentra frases maravillosas, revelaciones extraordinarias, vio a Natanael en el anonimato de su soledad. Y además, de pronto Nicodemo llegó a donde él de noche y el Señor lo recibe con mucho cariño. Llega de noche y Nicodemo le dice al Señor, una autoridad en la comunidad judía, uno de los principales de la comunidad rabínica, le dice al Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, como rabino. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ya, conoció, creció, entendió. Y el Señor lo miró así de arriba abajo y lo mira y le dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. En primer lugar, cuando vemos eso, las palabras de Nicodemo son un lado y las respuestas de Jesús son otras. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no tiene que ver una con otra. Mientras Nicodemo estaba hablando de las dinámicas humanas, el Señor ve un poquitito más allá en el Espíritu.
Las ideas de viento y espíritu se transmiten con la misma palabra, tanto en hebreo como en griego. La palabra en hebreo es ruach, y la palabra en hebreo es ruach, y la palabra en griego es neuma. Neuma. Repítalo conmigo. Ruach. Ruach ha-Elohim. Eso significa el Espíritu de Dios. Ya tienen algo ya para el viaje, ya te aprendieron algo, pastor. Neuma es el Espíritu. Para Jesús de Nazaret, la gente de fe es guiada por el Espíritu, como si fuera el viento. Es decir, como si fuera la cosa más natural de la vida. La gente que ama al Señor no tiene que ponerse un letrero aquí, soy de Cristo y voy a presencia viva, busque de Dios. Gloria a Dios si usted tiene ese letrero, pero eso no es. La gente de Cristo lo que hace es respirar. Aquí estoy. Porque se irradia, se manifiesta. La gente de fe guiada por la gracia. El viento los mueve con libertad. El Espíritu los mueve con gracia. El viento en lo exterior quita las hojas secas de los árboles y los oxigena. Así también hace el Espíritu con nosotros. Nos vivifica, nos renueva, nos restaura, nos fortalece, nos guía, orienta, apoya, nos da nuevo oxígeno para que podamos respirar. Que muchas veces ya tenemos una semana de mal rato en mal rato, y mal rato el lunes, y mal rato el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes mal rato, y el sábado dificultad en la casa, y lo que hace es se abre la puerta nada más. Olvídense de empezar los cultos tan bonitos y la música tan buena que ustedes tienen. Fíjense eso, llegar al templo, comienza a respirar la gracia, comienza a respirar la virtud, porque el Espíritu nos renueva. La gente nacida del Espíritu le permite al viento de Dios, es decir, al Espíritu Santo, que lo mueva. No, ahora tienen que contestar conmigo, no. 1, 2 y 3. Ok, está ya. 1, 2 y 3. No nos mueve el egoísmo. Pero vean acá, se quedaron dormidos. 1, 2 y 3. Vamos a ver. No nos mueve el egoísmo. No nos mueve el engaño. No nos mueve la desesperanza. No nos mueve la amargura. No nos mueve la desolación. No nos mueve el odio. No nos mueve el rencor. No nos mueve el resentimiento. No nos mueve la revancha. No nos mueve la ingratitud. No nos mueve el miedo. Nos mueve el Espíritu de Dios, que da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Un aplauso fuerte al que vive. Nos mueve el Espíritu de Dios. Nos mueve el Espíritu de amor, el Espíritu de perdón, el Espíritu de misericordia, de paz y de integridad. En efecto, la enseñanza de Jesús a Nicodemo es que la gente de fe no se mueve de mal rato en mal rato, ni de problema en problema, ni de derrota en derrota, ni de dolor en dolor, ni de mal comentario en mal comentario, ni mucho menos de angustia en angustia. A nosotros nos mueve el Espíritu de Dios como si fuera el viento, lo más natural de la vida. Y lo que es interesante es que nosotros no le podemos poner límites al viento. Usted no está aquí en el templo y va afuera y dice, yo voy a pedir pastor, nombre a la comisión de vientos para que detengan el viento, que yo pueda llegar al carro sin que ningún viento me mueva. Los vientos no responden a nuestra palabra. El viento viene por la gracia de Dios. Así hace el Espíritu de Dios. No nos pide permiso para bendecirnos. No nos pide permiso para estar al lado de usted. No le pido permiso para ayudarle, fortalecerle, guiarle en el momento de la necesidad. El Espíritu de Dios está con usted en el momento que más lo necesita. La enseñanza de Jesús a Nicodemo, la lección al maestro de la ley, es que el viento de Dios llega a nuestros hogares. Ahora van a decir sí. 1, 2 y 3. Sí. Duro. 1, 2 y 3. Sí. El viento de Dios llega a nuestros hogares. Sí. Llega a nuestras vidas. Sí. Penetra a lo profundo de nuestro ser. Sí. Llega a lo más hondo del alma humana. Sí. Y se anida en lo profundo de nuestros sentimientos. Sí.
para la mismísima gloria de Dios. Fíjense cómo el Evangelio de Juan nos da dimensiones nuevas de la revelación de Dios. El viento de Dios llega y lo único que yo le pido al Señor es que el viento de Dios llegue a mi vida, llegue a la vida de mi esposa, llegue a la vida de los músicos, de los buenos cantantes que ustedes tienen aquí, llegue a la vida del pastor, llegue a la vida de cada uno de ustedes, de forma tal que tengamos vida y vida en abundancia. El objetivo del viento divino es movernos de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de esperanza en esperanza, de victoria en victoria, de poder en poder, para ver a Dios en Sión. El objetivo del viento y del Espíritu de Dios es darnos el poder necesario para enfrentar la adversidad de pie y con autoridad. El viento sopla de donde quiere, pues es guiado por la voluntad divina, no por la casualidad ni por el azar. Es guiado por la misericordia, por el misericordia y el amor. Yo quiero que ustedes sepan que el viento de Dios viene para ayudarnos a arrodillarnos frente al altar de Cristo, pero para ponernos de pie ante las adversidades. Lo voy a repetir. Ante los problemas de la vida no nos arrodillamos. Ante las adversidades de la existencia humana no nos arrodillamos. Ante los conflictos familiares no nos arrodillamos. Ante las adversidades que vienen en los trabajos no nos arrodillamos. Repítalo conmigo. Yo no me voy a arrodillar frente a los problemas. Me voy a poner de pie en el nombre del Señor. ¿Recuerdan David y Goliat? David y Goliat. Miren, Goliat estaba alto. Esta es la imagen, ¿verdad? Goliat y David pequeño. Y es interesante que mientras más bajito nosotros nos ponemos, más alto vemos el problema. Mientras más bajito estamos, más alto vemos la dificultad, más alta vemos la dificultad. Y no nos damos cuenta que donde único, no hay otro sitio, donde único Dios quiere que nosotros doblemos la rodilla es frente al altar de Cristo. Ante los problemas no nos arrodillamos, ante los conflictos no nos arrodillamos, ante los malos ratos no nos arrodillamos. David vio a Goliat y yo quiero que ustedes sepan que Goliat lo subestimó y habló mal de él. Entonces Goliat lo mira y le dice, es que no había un hombre aquí en este ejército, que me tuvieron que mandar este niño. El día de hoy la expresión niño es simpática. Ya mandaron un niñito, qué bueno. ¿Quiénes vieron la película aquí, Éxodo? La película nueva que salió, Dioses y Imperio, creo que se llama, no sé qué. Donde Dios le habla al personaje de Moisés a través de un niño. Eso en el Oriente Medio, eso es inimaginable. Porque en la escala social, primero el rey, sumo sacerdote, los que tenían dinero, y lo último eran las mujeres y los niños y los pastores. ¿Recuerdan? Que cuando el Señor estaban ahí en la revelación de Dios, eran 5,000 sin contar a quienes, las mujeres y los niños. Es decir, que cuando Dios se revela en la Escritura y se revela a Moisés y se revela a David y Goliat le dice a un niño, lo que está es menospreciándolo. Y recuerden que le dice Goliat a David, ven, ese es el texto en hebreo, ven que voy a tomar tus carnes y las voy a dar a las aves del campo. Fíjense qué bonito se oye, ¿verdad? Eso es una maldición. Lo que le quiere decir es que te voy a matar y nadie te va a enterrar. Por eso es que los aves del campo se los van a comer. Los buitres se los van a comer. O sea, no se le ocurre decirle a tu esposo, a la esposa esta tarde, ven nene, que voy a dar tus carnes a las aves del campo. Porque es una maldición lo que le está echando. El texto bíblico nos dice que el Espíritu viene y nos ayuda a poner de pie, porque en el suelo está la alfombra, en el suelo está el polvo del camino, en el suelo están las piedras. La gente de Dios no está en el suelo.
La gente de Cristo se pone de pie en el nombre del Señor y puede enfrentar la adversidad con autoridad, con valor y dignidad en el nombre del Señor de la vida. El Cristo de Juan es maravilloso. Sus enseñanzas producen imágenes y simbologías extraordinarias. Muchos detalles le puedo hablar y voy todo el día de hoy. Vamos a estar en eso. A Natanael lo vio debajo de la higuera. A Nicodemo le dijo, el viento sopla de donde quiere y le habla del Espíritu. Y a la mujer samaritana, mira el mensaje que le da. Este sí que, si ven que si los otros fueron difíciles, este sí que es bueno. A la mujer samaritana, bueno, ustedes saben la historia. Primero el texto bíblico dice que Jesús venía de Nazaret, iba a Jerusalén, y el texto añade, y necesitaba, le era menester pasar por Samaria. Yo quiero decirle que físicamente no hace falta pasar por Samaria. Al contrario, es más complicado porque hay más montañas. En el peregrinar de ustedes que van a tener la Sierra Santa con nosotros, van a llegar de Nazaret a Jerusalén y no vamos a pasar por Samaria. Porque medio de montañas. Pero montaña, digo, una cosa es una montañita, ¿verdad? No, estoy hablando de montañas complicadas. Entonces, la necesidad de Jesús, el requerimiento de Jesús era de corte espiritual. Le era necesario ir a Samaria porque tenía algo espiritual que hacer. Como tenía hambre, tenía sed, fue a buscar un poco de agua y le dice a una joven que estaba allí, por favor, dame un poco de agua. Y la mujer se ríe. Dice, pero ¿qué te estás creyendo? Si tú sabes, tú lo sabes bien, que los judíos y los samaritanos no se llevan ni se hablan. ¿Cómo tú me vienes a pedir agua a mí? Y Jesús se debe haber sonreído. Y dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua aquí, si tú supieras quién está, entonces cambiaríamos los roles. Entonces tú me pedirías agua a mí, porque yo lo que doy, yo no doy H2O. Yo doy el agua del cual posteriormente, es el agua de la vida, del cual posteriormente la gente nunca más va a tener sed. La mujer se queda asombrada y le dice, a mí me parece, yo no sé mucho de eso, pero me parece, como que tú eres profeta. Y el Señor se sonríe y le dice, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En ese contexto de un diálogo íntimo y revelador, el Cristo de Juan confronta a la mujer samaritana con una verdad maravillosa. La adoración a Dios no es cualquier expresión humana. La adoración no es un acto superficial. La adoración verdadera incorpora lo más íntimo y preciado de las personas, el espíritu, y reclama el valor más serio de la humanidad, la verdad, que se fundamenta en la razón, en el intelecto, en el análisis ponderado. La enseñanza de la samaritana se relaciona con la expresión más profunda del alma humana ante Dios. La gente que adora al Señor se entrega a la voluntad del Espíritu y se fundamenta en la verdad. A la vez, permite que el toque de Dios también analice toda su vida y su existencia. La adoración, ahora van a repetir sí. 1, 2 y 3. Sí. La adoración verdadera es espiritual y cierta. Sí. Es emocional y racional. Sí. Es íntima y expresiva. Sí. Es individual y colectiva. Sí. Es callada y explosiva. Sí. En efecto, la adoración en espíritu y en verdad se da en el trueno y en el símbolo apacible, porque a última instancia la adoración a Dios lo que quiere es que nuestro ser entero se entregue a la gracia de Dios, porque el ser entero de Dios se entrega a la necesidad de las personas que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad? La adoración espiritual y verdadera es cántico que bendice y poema que agradece. Es música que eleva y tonada que consuela. Es lágrima del alma, es alegría del corazón. Es adoración en espíritu y verdad. Esa adoración nos hace mejores padres y mejores madres y mejores hijos y mejores hijas y mejores abuelos y abuelas.
mejores músicos, mejores cantantes, mejores predicadores, mejores maestros, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores amigas, amigos. ¿Por qué? Porque la adoración en espíritu y en verdad nos permite sacar lo mejor de nuestra vida. Lo voy a repetir. Mire, respire hondo. La adoración en espíritu y en verdad saca lo mejor de usted. Deja atrás los malos gatos. Deja atrás las malas crianzas. Deja atrás los malos recuerdos. Deja atrás los resentimientos. Deja atrás el mal rato que pasó 2 horas antes de llegar al culto. La adoración en espíritu y en verdad, uno se entrega al Señor y uno cree que va a decir palabras altisonantes y que impresionan, ¿verdad?, a la gente, pero Dios sabe el corazón. Y uno se cree que, y de momento se queda sin palabras. Entonces, uno que ante lo grato de Dios, uno se queda, ¿verdad? En inglés hay una expresión muy buena que a veces cito también en inglés y en francés. Se llama speechless. No es palabra en sí, es conversación. Nos quedamos sin poder decir nada, porque cuando Dios se presenta a nuestro trono, lo único que podemos decir es: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y añade: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Y añade: y aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué sucede? No temerá mi corazón, pues aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Yo estaré confiado. Es que cuando, eso no lo sabía la samaritana, eso lo aprendió de Jesús. Cuando nosotros nos paramos frente a Dios y mañana, hoy, vamos a estar aquí en el altar unas cuantas veces, decimos: el Señor rompe mi vida, y de momento decimos: alzaré mis ojos a los montes. Preguntamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene del Señor, ¿que hizo qué? Si ese es un Dios creador, si el Dios nuestro creó los cielos y la tierra, yo le doy tantas gracias al Señor que es creador, porque me puede crear de nuevo. Los otros días estaba hablando de Nueva York. ¿Cuántos vienen de Nueva York aquí? ¿Cuántos vienen de Nueva York? Yo sabía, alguien tenía que venir de Nueva York. En Nueva York es que pasa todo esto. Yo estoy hablando de este tema, este asunto de controlar el genio. Miren, ni se lo he mencionado a ustedes porque aquí no hay que hacer eso. No te preocupes. Yo estoy hablando de controlar el genio, el asunto del temperamento. Y yo muy emocionado, yo hablando, y la gente decía amén y gloria. Cuando acabamos, yo estoy en la puerta saludando, como hacemos con el pastor, ¿verdad? Saludando. Entonces cuando viene uno con una cara, se llamaba Pablo, una cara me dice así: ¿qué pasó, Pablo? Yo nací así con el dedo puesto ahí. Yo nací así. Entonces yo me quedé, ¿verdad? Y yo me sonreí y dije: Pablo, tú naciste bien. Después te pusiste malcriado, pero tú naciste bien. No nacimos así. La adoración en espíritu y en verdad, de acuerdo con el Cristo de Juan, nos hace profetizar, nos hace cantar, nos hace bendecir. En efecto, el Señor que se le apareció a la samaritana era profeta, pues anunciaba la palabra del reino. Era profeta porque hablaba la palabra de la esperanza que penetraba el corazón. Era profeta porque hablaba con la autoridad de Dios. Adoración verdadera nos hace bendecir a Dios y edificar a nuestros colegas, hermanos y hermanas con nuestras palabras. Óigame, eso tiene implicación tremenda, porque nos hace bendecir a Dios con nuestras palabras. Que su palabra sea para bendecir. Que no lo conozcan ustedes porque es el más malcriado en la familia. Que no lo conozcan ustedes porque tiene el peor temperamento en el trabajo. Que no lo conozcan ustedes por ser la persona más malhumorada que usted puede estar. Que lo conozcan ustedes porque usted ama. Porque usted bendice, porque ayuda, porque brinda, porque da. Y porque permite a Dios que rompa su vida y la haga de nuevo. Ahora, tenemos que aprender a ser los sacerdotes del hogar. Madres que están aquí,
Padres, tenemos que cumplir un rol educativo y espiritual en el hogar. Abuela, que esos son los más importantes. Abuela y abuelo. Abuela y abuelo. Dios nunca olvida la oración de una abuela y un abuelo. Los festivales bíblicos quieren dejar conocimiento bíblico que ustedes puedan aplicar el jueves que viene, digamos, cuando pasen un mal rato en el trabajo, o que puedan aplicar el mes que viene cuando tengan un desafío en el hogar, o puedan aplicar el año que viene cuando tengan una buena noticia. Que no siempre a veces los predicadores enfatizamos solamente lo malo que les va a pasar. No. Hay cosas buenas que nos pasan, pero las cosas buenas tenemos que evaluarlas adecuadamente. Yo siempre le digo a la gente, nunca tome una decisión luego de un mal rato, ni de un buen rato tampoco. Porque luego de un buen rato nosotros queremos llevarnos el mundo y hay que tener los pies en el piso. Hay que ser muy sobrios y ponderados en el nombre del Señor. Vamos a aprender. Vamos a buscar aquí. Lo vamos a recitar todos juntos. El primero, creo que es el primero. Enséñeme aquí. Sí. El primero. Lo vamos a recitar porque es una oración y es un cántico. Y luego yo los voy a bendecir a todos en hebreo, en el nombre del Señor. Pero vamos a cantar antes de la bendición. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Ok? Vamos a leer todos juntos en el nombre del Señor. 1, 2 y 3. Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y aprenderás que amar no significa apoyarse. No siempre significa aprender que los besos no son contratos ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida de frente, con la gracia de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus sueños y caminos, porque el terreno del mañana es incierto para tus proyectos. De esconderse. Después de un tiempo aprenderás que el sol quema. Aceptarás que incluso buenas, perdonarlas. Aprenderás también que hablar y escuchar pueden aliviar los dolores del alma, pueden calmar tus ansiedades, pueden hacerte una persona sobria, madura y grata. Descubrirás mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser, y también que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges, y si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, pensamientos, carácter y sentimientos, y ser flexible no significa ser débil, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, aprenderás que nunca se debe decir a un niño, son tonterías tan humillantes, y sería una tragedia si se lo creyese. La esperanza no es algo que puede volverse atrás. Por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín en vez de esperar que alguien te traiga flores. Todo tiene su tiempo, tiene su hora. Entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar, que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más. Cuando tienes el valor de enfrentarla con valor, aprenderás. Verdadera se vive de pie,
con sabiduría y amor, con valor y bondad. Aprenderás que esos valores son los que nos hacen vivir en paz y seguridad y sobriedad. Y aprenderás bien. Es quien no se detiene ante los problemas y las nimiedades. Bendecido el nombre del Señor. Aunque no tenga fuerzas, bendice este pueblo, Señor. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. se van. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Repita conmigo. Nahamu, Ami, Bayomer, Ha, Elohim. Nahamu, Ami, Bayomer, Ha, Elohim. ¿Qué significa? Consolaos, pueblo mío. Así les dice el Señor. Una vez más cantamos, levanto las manos y nos saludamos en el nombre del Señor y nos vamos al receso, que me he pasado 9 minutos y 47 segundos. Mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Alabado es el Señor. Alabado es el Señor. Salude a alguien y dígale: Dios te trajo aquí el día de hoy para bendecirte. Y quien ha tenido la bendición de traer toda su familita, apriétela fuerte. Apriete su esposa, sus hijos, su hermano, su hermana. Bendecidos, están bendecidos en el nombre del Señor.